Bueno, pues ya estamos aquí, entre reportaje y reportaje, voy sacando algún tutorial, estoy en época alta, disculpadme si no salen en horarios que solía ser habitual, pero bueno, lo importante es que lo sacamos y que a mí me encanta que estéis ahí, muchísimas gracias. Bueno, para los que seáis nuevos, yo soy Macu y la que está detrás de las cámaras es mi hija y se llama Aroa. Este equipo es de dos, lo que pasa es que se me ve a mí que soy la que pinto. Bueno, este tutorial es bastante especial, os explico. Es un cover. Es una mesita que hice a principio de este canal. Os dejaré el enlace porque quedó muy bonita, pero me quedé con las ganas de que yo, no sé, se le podía sacar más partido a la mesita, pero como estaba tanteando un poco el público que os gustaba o que no, pues la hice así, quedó muy bonita, pero ahora ya la vamos a exprimir del todo. Como veréis, está empezado... Porque, claro, entre reportaje de fotografía y grabar vídeo, pues ha habido un pequeño problema con el archivo de antes de pintar esto, pero nada, es muy poco lo que tengo, lo voy a explicar. Bueno, esta mesita, las patas, en el otro tutorial se las cambié, esas estaban llenas, estas son sus patas, repletas de carcoma, más carcoma, ya estaban casi huecas, y las tuve en el congelador en una bolsa. ¿Por qué? Porque la carcoma no sobrevive por encima de 50 grados ni por debajo de 10 bajo cero. ¿Vale? Entonces, el congelador las mata, claro, no todas las piezas nos caben, las metí en varias bolsas y estuvo varias semanas ahí. Y las guardé, las he recuperado y le he tapado toda la carcoma, las he reforzado como veis y se las he puesto. No era de este color, le he dado a la primera mano, tiene su cajón, también se le arreglaron todos los imanes y tal. Os voy a explicar qué color, solo le he dado una capa, entonces os voy a explicar enseguida. Va a ser una mesita muy interesante, no va a ser el efecto envejecido que a mí sabéis que me gusta y que está tan de moda hoy en día, va a ser una mesita más bien tipo elegante, aunque el envejecido también es elegante, pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta hacer variedad en colores, unos os gustarán más, otros menos, pero para gustos colores. Entonces me gusta, si pudiera llegar a todos los gustos de todos los que me seguís. Así es que os leo en comentarios, me decís qué estilo os gusta, neoclásico, francés, barroco, rococó. Me gustaría que me lo comentarais abajo, os leo. Y entonces yo también me oriento un poco en los tutoriales, ¿vale? Bueno, pues vamos a explicaros cómo el color que hemos hecho y un poco lo que vamos a hacer, aunque va a llevar unas sorpresitas que creo que no he puesto en ningún tutorial, o si lo he hecho ha sido muy pequeño, que van a dejar una mesita preciosa. ¡Vamos a ello! Bueno, os explico. Ya veis, el color es la primera mano solamente, ¿vale? Mirad, voy a utilizar estas pinturas de Anne Sloan, que sabéis que últimamente las estoy utilizando y estoy encantada. Si vais atrás a mis tutoriales veréis que usaba diferentes marcas. Decía, esta está muy pastosa, había una que medio me gustaba, pero la verdad es que estas pinturas merece la pena el precio, como os he dicho siempre, no solo por la calidad, que es, bueno, exquisita, sino porque, digamos que con lo que me costaba medio kilo, que me cuesta con este pinto casi lo mismo y encima de mejor calidad. Son unos tonos preciosos, bueno, y nada, si las queréis comprar, os pondremos el enlace, donde hay pocos distribuidores en España, pero la verdad merece la pena. Con botecitos así pequeños he llegado a pintar muebles enteros. Para los que seáis nuevos seguidores, si os vais a algún tutorial, muebles enteros, con una calidad exquisita. Bueno, parece que está yo aquí vendiendo, no me pagan de momento, pero me gustan. Bueno, suelo cogerme maderitas desde hace unos tutoriales para estas pinturas, pinto el color y luego hago las mezclas. Tengo por ahí maderas de todos los tonos que tengo de Anne Sloan y así me es mucho más fácil ubicar el mueble, ubicar el color. Entonces, he mezclado, lo tengo aquí, con una cucharita, a partes iguales, el verde oliva y el Versalles, ¿vale? Lo he mezclado a partes iguales, le voy a añadir un poco de agua, en las mezclas suelo añadir un poquito de agua, un poquito, para que se integren mejor, un poquito de agua ahí, ya sabéis que yo soy más de pistola.
Y este marrón, el color son los tres unidos, pero de momento no le voy a añadir este marrón, lo voy a utilizar para otra cosa. Aquí tengo el pincel, le he dado solo una capa, antes la he limpiado bien, aunque estas pinturas, da igual que lleve cera, barniz, lo que sea, se agarran perfectamente. No obstante, yo le he limpiado un poco con alcohol para los restos de cera y luego le he pasado una lijadita suave. Pero con estas pinturas no suelo pasarle lija ni nada. Entonces le hemos dado una primera mano, hemos dejado el sobre de arriba en color madera, tal y como estaba. Y lo demás todo, le hemos dado una mano, por dentro le voy a dar aquí, y esto lo seguiré dejando en madera. El cajón aquí lo pintaré también, de momento le he dado solo ahí. Y ahora vamos a pasarle una lija muy finita. Esto es una lija de 600, o sea, prácticamente ni lija. Sabéis que no suelo lijar mucho entre capa y capa, pero aquí sí que quiero un acabado finito, ultramate, pero un acabado finito. Entonces se puede darle la primera mano, la hemos dado la primera mano en una dirección, o para abajo, o horizontal o vertical, como queráis. Pero la primera mano en una dirección. Y ahora le vamos a pasar muy suave. No pasa que no quiero quitar pintura, simplemente es muy suave, por si haya pues, algún pegotito. Sabéis que estas pinturas dejan a veces pegotitos. Entonces lo vamos a pasar muy suave y le vamos a dar nuestra segunda capa, ¿vale? Que ahora la haremos, yo en este caso lo he hecho vertical, pues ahora la haremos en horizontal, ¿vale? Hasta que lo tengamos pintado. Vamos a pintar todo menos, como repito, la parte de arriba en madera. Esto será madera y el cajón lo pintaré entero. Pues nada, vamos a ello. Voy a darle la segunda mano. ¿Veis? Mirad, aquí he quitado siempre quieras que no, del pincel. También una mesita que ha sido muy reparada porque estaba en muy mal estado. Le he dejado a propósito, llevamos muchos, algunos agujeros de carcoma a propósito. Y nada, vamos a darle la segunda mano. Pues ya la tenemos pintadita, lo de arriba lo he dejado en madera. Y ahora vamos a ver. Mirad, esto es una moldura de madera que va a ir aquí. Ya la he partido, ahora os explicaré el color que va a llevar y todo. Ahora os lo explicaré bien. Va a ir o aquí o más para abajo para poner los pomos aquí. No lo sé porque a lo mejor van a aparecer dos ojos. Entonces creo que la voy a poner aquí y los pomos seguramente se los pondré arriba. Para mí es más cómodo una mesita baja abrir desde aquí, sobre todo cuando estás en la cama o incluso cuando estás de pie, que aquí donde lo solían poner, en medio. Te tienes que agachar más. Será ya los años. Entonces creo que los voy a poner aquí. Y ahora os voy a explicar cositas de esta moldura. Importante, si te está gustando el tutorial, ya sabes, ese me gusta. Me ayudas muchísimo los me gustas. YouTube los utiliza para, cuanto más me gustan, más me recomiendan a la gente, ¿vale? Entonces, pues si te está gustando, ese me gusta, ese comentario, ¿qué te parece esta moldura? Con lo que voy a explicar. Ya os lo digo muchas veces, estáis un poco tímidos, porque así yo me oriento un poco de lo que más os va gustando y todo. Bueno, voy a explicaros. Mirad, esta es una moldura, la he comprado en Temu, en Amazon también. Compro muchísimas, tengo una caja llena de molduras. Esta es muy bonita, había pensado en esta, ya me decís en los comentarios, pero ahora os explico. Al cortarla, hay que cortarla muy fina, pues partiría ciertos trozos. Tenía pensado esta, que es muy bonita también, pero ya le da un aire más oriental, ¿vale? Aunque la moldura en sí no sea oriental, al ser circular y la mesita tan lisa, pero bueno, ya me decís en comentarios. Y al final me he quedado con esta. Bueno, pues os explico. Seguimos. Mira, esta la he cortado con una segueta, ¿vale? Importante. Porque como lleva tantos recovecos, con una sierra de calar, corréis el riesgo de que se os partan ciertas molduras. ¿Veis? Entonces la he hecho con una segueta, con todo el cuidado del mundo. También tengo una multiherramienta, ¿vale? Que lleva y en algunas cosas me ha ayudado. Pero ojito con la sierra de calar porque se rompe. Bueno, luego las pegáis y ya. ¿Qué hago cuando compro las molduras? Me hago el molde. Bueno, este que estaba ahí, que he estado probando con serrín y cosas. Mirad, me he hecho el molde. Este molde es el típico que hacen por ahí en los tutoriales de silicona y harina de maíz. Lo que pasa es que yo le he echado más cosas, ¿vale? Para que sea más plástico, me aguante más tiempo, porque lo voy a utilizar con resina, ¿vale? Que ya haremos imitaciones de mármol con resina.
imitaciones pero realistas y duraderas. Os digo que yo tengo el suelo de mi baño de arriba, lo pinté con stencil y después le eché resina y parece un espejo y lo tengo años, lo limpio con lejía y todo. Pero eso ya más adelante. Entonces, ¿veis? Yo antes me he hecho mi moldura. Os digo, a ver si tengo tiempo, ya os sabéis que soy fotógrafa en temporada alta, cuando pase os haré un tutorial de hacer estos moldes y de hacer las emulsiones para hacer las pátinas a la cera, ¿vale? Pero claro, eso lleva más tinglado que tengo que preparar. Entonces veréis, aquí lo tengo. Yo me he quedado con esta, decidme en comentarios, acordaros esta, también tenía esta que podía ir una a cada lado, pero me parecía, me parecía ya muy barroca. ¿Vale? El problema de esta era la finura. También tenía esta, ¿veis? Esta está todavía con restos de que ya tengo su molde hecho. También se podría haber puesto aquí. Mirad qué elegantes son. Yo las compro en Temu porque son mucho más baratas. Pone que es madera, pero os digo yo que esto es un poco de madera, pero la talla yo creo que está hecha con arena. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, voy a dejar lo de arriba, como os he dicho, en madera, y esto lo vamos a teñir antes de ponerlo. Y lo vamos a teñir con un poquito de nogalina al agua y luego le vamos a echar una cera oscura para igualar a la madera de arriba, ¿vale? Pues vamos a ello, vamos a teñirlo. Bueno, vamos a ello. Vamos a coger un poco de nogalina. Voy a buscar un vasito, a ver si me quedan chiquititos aún, ni lo sé. Voy a echar en este cacito un poquito de agua, muy poca, porque ya os digo que la nogalita es para teñir un poquito nada más. Muy poquito. Y voy a echar, mirad, lo que voy a hacer es mojar el pincel en agua y en nogalina. Y ya lo tengo. Vale, entonces le vamos a dar. Mirad, le cuesta cogerla cuando es agua, porque yo creo que esto lleva algún tipo de esmalte o algo, no lo sé. Pero lo que sí que voy a hacer, si lo ponéis sobre un plástico, le hacéis así. Vamos a meternos bien en las esquinas, ¿veis? Ahora veréis mucha nogalina, pero no os preocupéis porque ahora le vamos a ir pasando. Le está costando y es porque yo creo que lleva algún tipo de barniz. Y esto es nogalina al agua. Pero bueno, no me importa. Vamos a ir frotando, frotando. Si vemos mucho en algún sitio, mirad, ahora lo que podemos hacer es ir limpiando. Si queréis, los recovecos. ¿Vale? Pero ya os digo que aquí el problema es que para mí lleva algún tipo de imprimación o algo. La podía haber hecho en resina, ¿vale? Como os he dicho, con el molde. Pero como quería efecto madera, pues ya aprovecho la moldura. Y como ya me he hecho el molde, también hay veces que me hago la mitad del molde, ¿vale? Lo corto por aquí, cuando estoy haciendo la masa, lo corto por ahí y ningún problema. Y ya tengo la mitad para utilizarla sin tener que cortarla. Partida en mitad. En cualquier mueble, os digo que estas molduras dan mucho juego. Y si os hacéis los moldes de cada moldura, no importa lo que os cueste. La moldura esta, por ejemplo, no es barata, a pesar de ser en el Temu, pero bueno, tampoco era en exceso cara. ¿Vale? Y luego las podéis hacer en resina. Como, de esto quiero hacer más tutoriales, ¿vale? De ponerle molduras a los muebles. Ya os digo que aquí en España, como lo miramos más el mueble, siempre así, estilo funcional, pero con estas molduras les podemos dar una vuelta de tuerca a cualquier mueble. Fijaros, esta mesita, como estáis viendo. ¿Quién no tiene una mesita así en casa de su abuela? Porque esta y otra que hay un poco más moderna, un poco más nueva, creo que la mesita que está en todos los hogares españoles. Yo, la que recuerdo en casa de mis padres cuando yo era pequeña era de una puerta. Estas solían ser mucho de una puerta. No sé si la recordáis, con un copete arriba. De esta sí me acuerdo en casa de mis padres, pero de una puerta. Cuando yo era pequeña. Así. Bueno, ¿veis? No os preocupéis porque ahora le vamos a dar una pátina chulísima. Disculpad las sombras en este tutorial, pero tengo las luces que utilizaba aquí, las he tenido que subir arriba para los reportajes, al estudio de arriba. Entonces aquí estoy un poco coja, ¿vale? Pero es que subirlas y bajarlas y el micro y todo aquí, ¿vale? Mirad, en el anterior tutorial, si os queréis ir, os dejo el enlace abajo, el de la estantería estilo boho chinesco.
utilicé una emulsión al agua de cera Lanet. Y ahí explico un poco. Os enseñaré a hacerlas. La utilizo para hacer ceras semicremosas, para hacer ceras y pátinas. Ahora vamos a hacernos una pátina. A la cera, imaginar. Vamos a retirar esto. Vamos a echar un poquito de pintura. De la que hemos hecho. Porque son de base acuosa. Llevan un conservante, llevan su historieta. No siempre salen a la primera, a mí ahora sí. Porque siempre os he dicho que la cera es un emulsionante. ¿Vale? La cera es un emulsionante con el agua, pero para hacer este tipo de emulsiones y echarle conservante y todo, pues lleva lo suyo. Mirad, si no habéis visto el anterior tutorial y sois nuevos, como una crema. De hecho, esta no lleva aceite de linaza, la podría utilizar hasta para el cuerpo. Imaginaros, hasta para el cuerpo la podría utilizar. Entonces yo he echado aquí la pintura verde y ahora le voy a echar. Como es una emulsión al agua, mirad, es como una crema. Si la hacéis con aceite de linaza, ya os digo, ahora voy un poco liada con mi trabajo, pero cuando pase prometo enseñaros a hacer estas emulsiones, que os vais a hacer unas pátinas a la cera. Eso sí, esta como va emulsionado con agua, yo luego la suelo proteger. Mirad, ya tengo una pátina. Pero una pátina maravillosa, ¿eh? Y por cierto, huele fenomenal porque le he hecho mis aceites esenciales. Mirad. A ver, que lo veáis bien. Mirad, si yo me quisiera poner crema, esta lleva aceites naturales. Ahora le vamos a dar la pátina. Mirad, es una pátina a la cera. La podéis mezclar con óleos, con polvos, ¿vale? Ya os enseñaré cuando haga el tutorial. Yo tengo varias preparadas de cera Lanet, de cera Carnauba. Tengo varias, es una maravilla, ya las habéis visto que es como crema y ahora ya veréis. Ahora vamos a echar esta pátina verde por todo. Yo la madera para que se secara integral a la nogalina le he pasado con cera caliente, mirad. Ahora le pasaremos, mojaremos un poco el trapo, es para que no se viera tan madera abajo. Ahora después le daremos otra pátina un poco más oscura o una transparente y os enseñaré un truquillo. No os vayáis, que os enseñaré un truquillo. Bueno, pues veis. A ver, voy a coger porque este trapo se resbala bastante. Y luego os voy a enseñar la pátina que le vamos a dar al mueble, que no va a cambiar casi de color, va a ser muy sutil. Ahora la veis como si se hubiera quedado verde, pero no os preocupéis, podéis hacerla con más cantidad de verde, con menos cantidad de verde. Yo quiero en este momento bastante. Mira, voy a hacer un lado y luego otro y acabo antes. Vale, también si la queréis limpiar más, le echáis agua. Lo bueno que tiene estas emulsiones que admiten todo. Mirad. Está quedando preciosa. Y es una pátina, no es pintura. O sea que aguanta, me podría ir, tomarme un café, venir y no se habría secado todavía. ¿Vale? Dejándola así en pasta. Pero ahora cuando la limpiemos, como la emulsión está hecha al agua, se limpia súper bien. Estas emulsiones en sí no protegen tanto como cera. Protegen, o sea, cuando sea a nivel decorativo no hace falta que le echéis solo cera. Pero si es un mueble, sobre todo aquí, que se va a rozar bastante, pues yo os recomiendo que luego lo protejamos con un poco de cera cremosa, que luego la veréis. Me la he hecho también a base de estas emulsiones. Esta digamos que es mi base. Voy a limpiar un poco aquí, que se me está escurriendo. Digamos que esta es mi base. Bueno, pues ya tenemos un lateral. Ahora nos vamos con el otro y ahora os explico lo que le vamos a hacer cuando terminemos con este. Seguimos. Mirad, esta es una pátina a la cera. Esta me la hice con tierras verdes, óxido verde y con la emulsión. Se la vamos a dar. Mirad qué cremosa es. La misma pátina que hemos hecho, solo que aquí la hice con una emulsión. Vamos a dársela otra vez. Ahora vamos a darle esta pátina verde. Vale, esta lleva más cera. Es para hacer un efecto envejecido. A ver. ¿Veis? Ya se ve verde. Las tierras tintan mucho. Cuando os haga el tutorial os enseñaré las tierras, los pigmentos.
Por cierto, yo a veces saco pigmentos de mis hijos, como ya son mayores, hay por ahí, pues sí, segura que tenéis, tengo por ahí, esto ahora yo lo pegaré, cuando lo ponga en el mueble y no hay problema. Bueno, truco, ¿veis? Le he puesto verde, se ve de todo un poquito. En la cámara quizá no lo podéis apreciar, pero mirad. Si yo no le hubiera puesto la nogalina, que muchos diréis, pero si la ha tapado, se vería aún demasiado blanca la madera. ¿Vale? Y ahora el truco del almendruco, que llevo muchos años haciendo, lo hacíamos antes mucho, para envejecer, y es esto. Polvos de talco, caigan, volcáis, sopláis o lo quitáis con un cepillo, como queráis. Mirad. Esto hace que absorba la cera. ¿Vale? También le podéis echar ahora, si queréis, un poco, si lo veis muy blanco, pero yo lo dejaría así. ¿Vale? ¿Que queréis que se quede más tiznado de cera? Vámonos aquí. Pues antes de limpiarla, ¿vale? Yo os digo trucos, ahí se os quedaría una zona blanca, bonita, pero bueno, aquí sería distinto, aquí ya lo haríamos así y limpiaríamos. Y aquí se mezclaría más con la cera y quedaría una pátina, aunque a mí me gusta que se vea ahora de momento un poco blanco, ¿vale? Pero si le echáis los polvos y la pátina encima o al revés, lo mezcláis con el pincel y le dais, pues dejaréis ahí un efecto pátina. A mí me gusta así, que se vea un poquito blanco. Frotamos bien en los salientes para que se vea la madera. Esto es que según lo que queráis. Esto es lo que le da como una textura a la madera, como una pátina antigua. Ya no se ve tanto así moldura prefabricada. Parece más vieja, por lo cual parece más a mano. Y ahora cuando la pongamos en el mueble, pues queda más natural. Aunque luego le daremos toquecitos a pincel seco. Bueno, pero eso yo lo hago según vaya viendo el mueble, ¿vale? Ya sabéis que yo funciono un poco según voy viendo el mueble. Unas veces acierto, otras no, otras veces lo tengo que quitar. Vale, si queréis más blanco, un poquito aquí en el lado, que parece que le ha faltado. También podéis hacerlo así, así. O con un pincel limpio. Quitarla. Aunque a mí yo prefiero darle con este. Genera una pequeñita textura. Aparte en los recovecos se mete. Y la sensación que da es pues eso. Ya no el tallado a fábrica. Ya parece más. Como le ha cogido textura el polvo de talco. Mira, haced así si queréis. Ya ha cogido un poco más de textura, como si estuviera tallada a mano en el mismo mueble. Esa es la idea de hacer todo esto, para integrarla como si fuera un tallado a mano. Bueno, pues ya tenemos una. Podéis hacerlo con una pátina roja, una pátina dorada, una pátina oscura, como queráis, pero yo el estilo que le quiero dar al mueble no es ese. Entonces, bueno, pues vamos a hacer esta igual, con nuestra pátina hecha con mis emulsiones, y vamos a colocarla. Y ahora que ya la tenemos, lo que voy a hacer es lijarla. Y diréis, ay, entonces la nogalina, sí, la nogalina ha hecho su papel. Si no, este verde no estaría tan... Este verde estaría mucho más claro. Y aparte habría absorbido más verde. Entonces la vamos a hacer, nada, un poquito, por los salientes, no os paséis. ¿Vale? Y ya las vamos a dejar secar y vamos a continuar con el mueble. ¿Te ha gustado? Por cierto, yo lo he hecho las pátinas con la emulsión, ¿vale? Pero podéis utilizar cualquier pátina, una cera teñida o lo que queráis. Para que quede más cremosa, ya lo he dicho en algunos tutoriales, cogéis la cera que tengáis, la ponéis al baño María, le añadís unas gotas de glicerina, ya están los perros peleando, unas gotas de glicerina, un poco de aceite, el pigmento que queráis y os quedará más cremosita. Ya tenéis una pátina, ¿vale? No como esta, será más dura, hay que quitarla antes, pero bueno. Vamos a dejar que se seque. Y su cachito. Bueno, ya me decís que os ha parecido esta técnica. Y nos vamos a ir con el mueble. Pues ya la tenemos pintada. Mirad qué bonito, menos el sobre de arriba. Como os dije,
Os dije que lo iba a dejar esto igual que el sobre de arriba, pero al final, ya os he dicho muchas veces que yo me pongo, y muchas veces, y os pasará a vosotros, tienes una idea, pero si que no ves el mueble. Vale, vamos a pegar primero una parte, no vamos a pegar las dos juntas, ¿vale? Primero una parte, vamos a centrarla, a ver si tengo por aquí 1 metro, sí, mide 46, 23. Entonces vamos a marcar, bueno, si la queréis más para abajo, pero yo sí la voy a poner centrada. 23 sería aquí el centro. Me lo voy a marcar, como luego no se va a ver, no hay problema, ¿vale? Ahí. Entonces, vamos a buscar el centro, que sería el centro de la flor. Ya os digo, estas molduras merecen la pena. Mirad, podéis pegarla. Yo utilizo mucho un pegamento que se llama soldadura en frío. Esto en Temu también, pero los chinos es fuertísimo. Lo que pasa es que huele muy fuerte. Entonces ahora, eso que se ha quedado blanco, lo que vamos a hacer es, para que agarre bien, importante, como hemos estado dando pátinas y todo, vamos a lijarla un poco, ¿vale? Donde hay polvo de talco, para que nos agarre bien, por supuesto. Si está húmeda, aún con la pátina, la secáis o le dais con la pistola de calor, o le echáis más polvo de talco, lo que vos queráis. Y la vamos a lijar por el lateral un poquito, ya que esto va a ir en el borde de la puerta, y aquí he cortado la flor, aunque eso luego lo arreglaremos. Pero no obstante, vamos a lijar un poquito también, pues aquí más pues por las astillas al cortarla, si ha habido algún chorreón de pátina, vale, pues ya la tenemos, ¿vale? Ya está. Yo voy a utilizar este pegamento, utilizar uno fuerte, ¿vale? Aunque ya os he dicho que podéis utilizar el otro. Este pegamento a mí me encanta, lo he comprado hace poco, también usaba el 6, porque lleva su tapa y yo soy muy de perder las tapas, de perder los pinceles. Bueno, le vamos a poner. Vamos a procurar que no chorree mucho, pero que no quede ningún huequecito. Donde haya huequecitos pequeños vamos a echarle menos chorrito, ¿vale? Bueno, pues ya la tenemos lista. Mirad, al lado del borde es donde más cola tiene que llevar, ¿vale? Porque es el que más roce va a llevar. O sea que os dirá, bueno, nos está explicando aquí cómo poner pegamento, pero claro, estas molduras no son de la puerta, son molduras de madera y vale. Primero vamos a poner una puerta, como os he dicho, no las dos, así luego la encararemos mejor. Vale, yo voy a buscar el centro, que está aquí. Chorrea pegamento, ¿veis? Está algo arqueada, estas molduras no vienen rectas. Vale, y mirad lo que vamos a hacer. Ahí está puesto y aquí hay que apretarlo más. Al borde de la puerta, ¿eh? Ni más para adentro ni más para afuera. ¿Qué hago? Voy a poner esto con unos gatos de aprieto, que aquí es donde se me levanta, ¿vale? Lo voy a poner primero así, ¿vale? Al final lo he puesto un pelín más bajo, disculpad, porque no me he acordado que aquí van los pomos, lo he puesto un pelín más bajo del medio, no mucho, ¿vale? ¿Vale? Tener en cuenta que nos tiene que, a la que cerrar la puerta, esto tiene que quedar junto. No pegadito, porque a veces rozaría cuando la madera se hinche, pero sí tiene que hacer ese efecto. Entonces, ahora vamos a limpiar un poco por ahí. Vamos a ver, la cola se va a quedar transparente, ¿vale? No obstante, se va a quedar transparente, pero con brillo. Entonces, mira, con bastoncitos mientras le vais quitando. Más vale que nos sobre cola, ya os he dicho, echar bastante los bordes, ¿vale? Con bastoncitos, luego podemos limpiarlo más, no hay problema, pero se va a quedar transparente. Más vale que nos sobre un poco de cola, pero que esté bien pegado, ¿vale? Importante, bien pegado. Y luego aquí ya, con un pincelito lo arreglaremos. Le voy a dar porque, ya os digo, no quiero que quede brillante. O sea, la cola se va a quedar transparente, pero no quiero que me quede nada brillante. Luego sí se lo arreglaré, mirad. Ahí un poquito, bueno, donde se nos ha ido un poco la cola, pero esto tampoco me preocupa mucho. Ahora vamos a esperar que se seque y vamos a montar el otro.
A ver, os digo mientras, por dentro, el cajón está verde, dentro lo he dejado madera. Aquí le vamos a hacer una cosa, igual que los cuarterones de las puertas. Y por dentro era rosa. Y yo, pues me apetecía dejarlo rosa. Rosa, un rosa caldera. ¿Vale? Y eso en madera con lo de arriba. Dentro todo en madera. Y el cajón le di una mano. Ahora le voy a dar otra mano mientras esto se seca, ¿vale? Y ya pondremos el otro trozo. Falta el imán de ahí para que las puertas estén equilibradas. Mientras espero que se sequen las molduras bien, estoy haciendo un stencil en el cajón de dentro. Para cuando abras, pues quede bonito. ¿Con qué lo estoy haciendo? Con esta pátina. Mirad, esta pátina tarda en secar, pero sirve hasta como pintura. Cuanto más emulsión le eches, más cera, más pátina. Cuanto menos emulsión le eches, un truco. Podéis coger un bote de chalpain, echáis en la que vais a necesitar y le podéis echar un poco de emulsión y ya la chalpain llevará la cera integrada y ya protegerá. Ahora, lo recomiendo más para cosas decorativas, como este que va a ir dentro. Muebles que van a llevar mucho roce, yo recomiendo que si quieres hacer una pátina, la haces, pero luego encima lo protejas con cera, ¿vale? Eso es importante. Pero si le añadís un poco a las pinturas chalpain, ya llevan cera incorporada y protegen, y luego encima le echas la cera, protegen. Y para un producto decorativo, no hace falta ni que lo enceréis. La añadís, lo mezcléis y pintáis. Bueno, pues como estáis viendo, estoy aquí. ¿Dónde está la plantilla? Aquí. Haciendo esto. Sabéis que yo utilizo mucho, ¿dónde lo he dejado? Este pegamento, ¿vale? Para las plantillas, no mucho. Hay gente que dice que mancha. Es verdad que algunas veces a mí se me ha quedado un poco blanco, pero cuando le he dado con un piquito y cuando se ha secado con una pinza lo he quitado. Entonces, vamos ahora a terminar. Y lo vamos a hacer con la plantilla. Voy a montarlo aquí encima. Lo bueno de la plantilla es que estas, sobre todo tan contorneadas y con tanto recoveco, mira, voy a mover un poquito. Lo bueno es que, mira, ¿veis? Se sujeta muy bien. Y lo vamos a hacer con la pátina y un poquito de esponja. Entonces, cuando se abra el cajón, esto tendrá más o menos la tonalidad que tienen nuestras maderitas. ¿Sí? ¿Lo veis? Descargo un poco. Lo bueno que tiene también hacer los stenciles con este tipo de pátinas, este lleva más tierra que realmente emulsión. Eso lo podéis hacer como queráis, que queréis algo muy clarito, mucha emulsión y un poquito de color, muy poquito. Empezar siempre poquito a poco, ¿vale? Pero bueno, con una cera. Cuando ya os haga el tutorial de la emulsión, ¿vale? Veréis. Vamos a levantar. Y ¡chachán! Tenemos nuestro cajón. Voy a enseñarlo bien. Qué bonito queda. La mesita es que la tengo ahí abajo. Voy a bajarlo y lo voy a mostrar. Lleva un poquito de textura, no mucho, por la pátina. ¿Veis? Ahora después cuando se seque lo voy a lijar un poco. Ya sabéis que lo hago siempre para integrarlo. Ese like. Mira, mira, con esta pintura. Ese like. Pues nada. Os leo, comentadme si os ha gustado que le haga esto al cajón, así al abrir la mesita. Y vamos a esperar que se seque. Ahora que ya lo tenemos seco, lo vamos a lijar poquito, y así a circulitos. Y vamos soplando. Así. Para integrarlo un poco más. Sabéis que tengo costumbre de lijar bastante los stencil para que se integren mejor, mira. No me importa que me quede un poco emborronado y se manche lo otro. Lo que se trata es de que se vea así. Vamos a limpiar un poquito. Vale, luego le daremos cera también, porque el cajón es algo que... Este cajón es sin pomos y entonces pues se abrirá con la mano y entonces lo vamos a proteger. Bueno, pues aquí tenemos la mesita. Ahí le he arreglado los descascarillos, que ahora mismo lo vamos a tapar. ¿Con qué lo voy a tapar? Como es tan poquito y voy a utilizar una pátina como la de abajo,
El Honfleur de Anne Sloan es un marrón nuevo que he comprado que es precioso. Y mira que yo no soy de marrones. Ya he hecho algunas mezclas. Mirad, apenas con el dedo un poquito. Porque ahora veréis lo que vamos a hacer. No se va ni a notar. Mirad. ¿Vale? De todas maneras, yo siempre digo, en los muebles antiguos me gusta dejarle a veces sus pequeños defectos. Vale. Ahora vamos a coger una lija gruesa. Vamos a dejar marcas en el mueble. Mirad, aquí tiene un agujero de carcoma que lo dejé a propósito. El único que tenía en la tapa, porque en la tapa sabéis que no suelen tener. Lo que estoy haciendo es marcando la madera. Es una lija bastante gruesa, ¿veis? Se está llevando madera con ella. Siempre en dirección de la veta. Aquí antes me he pasado lijando la masilla, pero ahora lo voy a solucionar. Ahí, ¿veis? Cuando veáis que esté así, le dais la vuelta porque eso ya no lijará. ¿Vale? Le damos la vuelta. Yo siempre cojo las de la máquina porque como tengo ahí todos los gramajes. Y ahora veréis el por qué estoy dándole con una lija tan gruesa. No es por quitar el barniz ni nada, porque lo podía haber quitado con un decapante, con una lija suave, con disolvente, con lo que hubiera querido. ¿Cómo limpiamos el polvo? Para que no quede nada. Vamos a coger una brochita y vamos a limpiar el polvo que haya caído por aquí. Y aquí. No tiene que haber polvo. Vale. Ahora vamos a coger... ¿Qué vamos a coger? Nuestra pátina. Vamos a darla con una esponja. Siempre voy con las esponjitas. Y vamos a frotar bien. Que se meta bien. Aquí si se nos va un poquito no hay problema. Luego le damos con la pintura. ¿Vale? Esto se podía haber hecho al principio. Pero como la manipulamos tanto para arriba y para abajo, pues me espera al final. ¿Veis? Se trata de que se meta bien la pátina donde hemos lijado. Bastante pátina. No escatiméis. ¿Vale? Bastante, mirad, así. Sin escatimar. Ahora vamos a dejar unos segundos. ¿Vale? Y aún si queréis hacer así más cantidad, pues más cantidad se os meterá. La vamos a dejar unos segundos, unos minutillos. No vamos a esperar que se seque del todo, aunque está como esa la cera, aún tardará un poco, pues ya lleva bastante cera. Vale, y ahora vamos a esperar unos minutillos. Pues ya han pasado unos minutos. Si me pongo aquí, todavía, ¿veis? Todavía mancha. Estamos en el momento ideal para limpiar. Si veis que os queda un trozo más por otro, como es una pátina de cera al agua, hacemos así y nos vamos por la parte de detrás. No mucho. Queremos dejar apenas un tono. Aquí, como le he echado agua, me vengo aquí. Esto es lo bueno que tiene las emulsiones de cera al agua y este tipo de pátinas que yo me hago caseras. Solo quiero que se vea un reflejito. No quiero que se vea así tanta pátina. Pero bueno, podéis dejarlo como queráis. Vamos a poner el borde, lo vamos a hacer con cuidado. Para dejarlo un poco uniforme. Ahora ya, al pasarle al revés, lo que se haya quedado, ya no lo levantamos. Donde veáis más, apretáis un poco. Ya no tiene ese tono tan rojizo, tan cálido, que es lo que yo no quería, con este verde. Salvo el rosa de los cajones, no quería nada cálido, más bien frío. Ahora vamos a coger el Honfleur. Le vamos a dar con el dedo un poquito aquí y ahora le daré cuando se seque
un poquito de pátina. Ya os digo que a mí los muebles antiguos, aunque los deje bien, me gusta dejarle un poco sus imperfecciones para no quitarles toda la personalidad, todo el paso del tiempo. Me gusta, mira, esta puerta, a pesar de que le cambié las bisagras y traté, como está hecha a mano, queda un pelín más alta que otra una puerta. Pero es porque está hecha a mano, ¿vale? Vale, y luego ya, ahora dejamos secar, aunque ya puedo tocar y no me mancho, lo podéis ver. Ya está seca la pátina, ¿vale? Y ya no tiene, lo que quería era quitarle un poco el tono cálido que tenía para que fuera más neutral, como es el tono de la mesita. Voy a subirla y vamos a ver, porque aún quedan cositas. Bueno, ¿qué os parece? A ver, comentadme, decidme, contadme qué lo hubierais hecho más, para más ideas. Así yo también tengo más ideas. Bueno, voy a abrirla. Faltan los pomos y faltan algunas cosillas más. Aquí la tenéis. Ahora, ¿qué vamos a hacerle aquí? Para unificar un poco arriba. Honfleur de Anne Sloan y a pincel seco. Voy a coger un pincel de cerdas más duras. A ver si tengo aquí alguno. Allí. Mirad, yo para pincel seco uso este. ¿Vale? No son baratos, pero mira que lo tengo años y es una maravilla. Voy a mojar muy poquito, ¿eh? Y voy a descargar. Voy a mojar por todo. Procurar que se quede... Mirad, solo la tapa. Voy a descargarlo aquí en un trapo o en un cartón, como vosotras os venga mejor. Y vamos a darle... Esas cositas blancas fue las que se las dejamos a propósito, ¿lo recordáis? Aquí se me despega, así es que mañana lo tendré que pegar mejor. Esta esquina no. Ah, por cierto, aquí lijar. Cuando la tengáis puesta lo lijáis. ¿Vale? Voy a darle muy poquito. Para que parezca... Voy a mojar un poquito más. Otro poquito más. Este color, yo que no soy de marrones, de verdad que me tiene enamorada. Lo he probado con varios tonos en mis maderas. Para algún mueble y algo tengo que hacer con ese color porque me encanta. Con las mezclas que he hecho. Si no le queréis dar la nogalina porque dices, ¿para qué? Si luego no se ve. Por lo menos darle algún... Algo. Porque habéis visto que la moldura lleva como barniz. Mirad, el pincel seco hasta que le cojáis el aire. El que no haya trabajado el pincel seco es muy importante. Coger muy poquito e ir limpiando. Por lo menos que le cojáis el aire. ¿Vale? Es muy sutil. Este lo volveré a dejar pegado toda la noche. A ver. Porque estas molduras... Por eso me he hecho el molde. Cuando lo hago en resina, como la resina realmente cura a la semana, o sea, está dura, aún me permite unos cuantos días, si no lo tenemos al calor, estar flexible, entonces es más fácil de pegarla. Pero yo, como ya me he hecho el molde, pues tengo que ir aprovechando estas. Mirad, este oro que me preparé en el tutorial de ceras y pátinas, ahí no está la emulsión. Voy a darle muy poquito, ¿vale? Más bien por los bordes que se acercan al verde de la mesa, más bien para un poco remarcar el contorno. Pero este es un oro rojizo que mezclé con bronce, con oro más claro. Bueno, hice ahí un popurrí, como es típico en mí. Cuando mezclo, me encantan las mezclas. Vale, ahora como mucho en algunos salientes, sin pasarnos, ¿ves? No quiero algo muy dorado. De todas maneras, al ser cobrizo, no es un oro, esto es muy rico. Al ser cobrizo, pues nada, así en los bordecitos, tampoco todo, ¿vale? En un lado le puedes dar más que el otro para que quede más natural. Eso de darlo por igual a veces queda demasiado artificial. Así, muy bien.
Vale. Un poquito. Y vamos a esperar. Poner pomos y hacer la parte de detrás. Y yo luego os explicaré el por qué vamos a hacer la parte de detrás así. ¿Vale? Vamos a esperar un poco. Con la parte de atrás vamos. Habéis visto que he estado probando. A ver, os voy a explicar. Esa mesita para mí, para mi gusto, está quedando muy bonita. Sirve para una mesita de noche. Esperad que me haya quedado bien. Para una mesita de noche. Pero también es muy elegante para ponerla entre dos sofás. Como mueble auxiliar en un rincón que no sabéis qué poner. Y te sirve para guardar cosas y tal. Entonces normalmente no se suelen pintar los muebles por detrás. Pero si la ponemos de mueble auxiliar, deja esto de madera, entonces lo vamos a pintar. ¿Cómo lo he hecho? Me encanta, y yo no soy de marrón, os lo digo. El Honfleur de Anne Sloan lo he mezclado muy poquito con el Versalles, ¿vale? Y me ha salido este color. Un color así, un manchado de café o un capuchino clarito, que me encanta. Le va muy bien y ya no nos vamos al mismo verde. Entonces la vamos a pintar así. Y le vamos a hacer alguna pequeña decoración, ya veré, porque yo voy un poco, ya sabéis, me faltan ahora los tiradores, ya veréis cómo va a quedar de bonita. Mira, estos pinceles vienen muy bien para los recortes, para cuando pintas en casa. Este no suele perder, no, ¿vale? Pero viene muy bien para esto, ¿vale? Así. Entonces vamos a pintar esto de este colorcito y puede que le hagamos algún stencil o algo discreto, no cargarla, porque yo lo que quiero, la parte principal que yo quiero es lo que hemos hecho delante, ¿vale? Entonces vamos a ello, a ver si hago, como os digo, más de molduras, algún tutorial de cómo os hagáis las molduras, la resina y todo, pero vamos poco a poco porque todo eso cuesta dinero y sabéis que todavía aquí no cobramos todavía, aunque hemos crecido muy rápido, la verdad, os lo agradezco, gracias a vosotros, por supuesto, siempre. Vale. Vamos a pintarla así. Le voy a dar bastante agua porque esto sí queda una madera muy seca. Porque normalmente ya sabéis que las traseras no se pintan. Ahora que yo sí que tengo costumbre de pintarlas en los moldes así auxiliares. Ahora nos vamos a ir delante y os voy a decir otra vez con nuestros emulsiones cómo vamos a hacer una pátina súper clarita. ¿Vale? Aquí está quedando, para mi gusto, está quedando una muy elegante. Otra cosa quería deciros. Mesitas de estas en España tenemos hasta en el cajón de los cubiertos. Y la verdad es que me cuesta mucho, como una que hice de los pájaros. Si sois nuevos, os dejo el enlace abajo. También, que de esas mesitas yo no sé las que tendremos en España. Y hasta ahora lo que había visto, la verdad es que cuesta hacerle una decoración un poco más distinta a estas mesitas. Había visto un cambio de color y un poco de lijado. No había visto nada más. La tengo, ya os dije que es un cover. No sabía qué narices hacer, pero la verdad es que estoy muy contenta porque luego me iluminé y creo que realmente ha quedado una mesita de lujo. En esta mesita le he dado dos manos porque la primera se la di muy clarita, pero estas pinturas con una mano cubren muchísimo, ¿vale? O sea que yo le di dos manos a la primera mesita porque quería un acabado fino, no quería un acabado muy texturado. Esto ya lo tenemos. Y vamos a darle la vuelta a la mesita y os voy a enseñar cómo vamos a hacer una pátina muy clarita para la mesita. Apenas se va a notar. No la vamos a envejecer mucho. Ahora se hunde un poco una puerta más, ¿vale? Y parece que esto está más corto porque le faltan los imanes. Vamos a abrirla, que me encanta enseñarla. Le daremos más cera a la madera. Aquí le falta lo de los imanes. Nuestro cajón, que lo he dejado en rosa por dentro. Vale. Bueno, vamos a echar la mesita un poquito más para atrás. Ahí. Y vamos a ponernos con nuestra pátina clarita.
¡Ay, ya me queda poca emulsión! Tengo que hacer más. Vamos otra vez la de cera Lanet. Para algunos muebles usaremos la emulsión de cera de carnauba. Aquí la tenemos. Pues vamos a coger una cucharita, como hacemos siempre. Esta va a ser muy suave. ¿Vale? Mirad, ya sabéis que esto es crema pura. Crema pura y maravillosa. Venga, venga, que tengo ganas de haceros este tutorial, que os la hagáis. Y os vais a hacer unas pátinas, unas cremas. Y por cierto, no sé si os lo he dicho antes, pero como voy grabando el tutorial a fases por mi trabajo, tengo que aprovechar. Si esto se lo añadís a las Chalpain un poquito, ya las dejaréis protegidas, creo que os lo he dicho, no del todo, pero para un objeto decorativo viene de maravilla. Bueno, vamos a empezar con la pátina. Esta tiñe muchísimo, cualquier pintura, entonces es muy poquito de la mezcla que hemos hecho de Honfleur, donde la he dejado. Le vamos a echar un poquito. Me la he comido, creo. Ah, no, está aquí. Tenía tan buena pinta. Es muy poquito, vamos a ir poquito a poco, ¿eh? Vale, vamos a mezclar porque... Mirad, vale. Podemos añadirle un poquito de agua si queremos. Yo no se lo voy a añadir, ¿vale? Porque vamos a dar agua, pero eso sí, es a chorrito y agitar, a chorrito y agitar. ¿Vale? A ver si tengo aquí unos agitadores, no sé dónde están, que tengo así pequeñitos, parecen de la Barbie. Mirad, ¿veis? Un color así. Ahora le voy a echar un poquito más a este marrón, ¿vale? Porque quiero cuanto apenas. Lo bueno es que si fuera solo pintura se mezclaría, pero al llevar la cera es muy poquito lo que le vamos a dar. Y lo vamos a ir limpiando. Es una pátina a la cera con base acuosa. También se pueden hacer con base disolvente. Cuando haga el tutorial os lo enseñaré. Bueno, si veis es que aquí es que le he dado parecido, no sé por qué. Me veía yo, soy un poco maniática. Bueno, ahora vamos a darle la vuelta y vamos a empezar por el lado. Porque si no me gusta, siempre lo puedo arreglar. ¡Eh! ¡No te vayas! Bueno, ya lo tengo aquí. Vale, vamos a coger nuestra pátina. Ahora vamos a empezar a darla. Nos vamos a preparar agua, si queremos. Y nos vamos a preparar un trapo limpio. A ver, si voy a usar el trapo, pues aquí está. Vamos a ver si vamos a limpiar o según se nos queda la pátina. Lo bueno de esto es que podéis ir añadiendo y la podéis guardar, ¿vale? En la nevera se os guarda mucho, pero con conservante pues se os guarda más. Un buen conservante es un poco de vinagre, ¿vale? Lo que pasa es que emulsionarla cuesta más. La semilla de extracto de pomelo, ¿vale? Un conservante, pero en la nevera se aguanta mucho. Bueno, vamos a darle. Mirad, es muy clarito. Yo lo veo muy clarito. Creo que la voy a oscurecer un poco más. ¿Veis? El efecto sería dejarle así. ¿Ves? Pero yo creo que la voy a oscurecer un poco para que no me desentone tanto. Entonces, como os he dicho, siempre poquito a poco. Lo que voy a hacer ahora es coger el Honfleur directamente. A ver si tengo aquí para abrirlos. Voy a coger el Honfleur directamente y la voy a teñir. La podéis dejar como estaba. Lo que pasa que esto, aparte de protegerla, le va a dar también un aire un poco más elegante. A ver, también le podéis echar agua. Mira, ¿veis? Lo bueno de llevar la cera es que no se va a mezclar con el verde. ¿Me entendéis? Si fuera solo Chalpain, cuando hago a veces aguadas, sí se mezcla, pero la cera evitará que se mezcle. ¿Vale? También me gusta mucho hacer esto. Y limpias en un paño. Vuelves a mojar antes de que se seque, porque lleva cera. Y volvemos a pasar esto. ¿Ves? Lo limpias. Así.
queda un efecto precioso, pero ya os digo, la podéis dejar solo de un solo color. Ahí, 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 así, así. Vale, podéis limpiar lo que queráis. A mí me gusta ya, el efecto es más elegante que solo una pintura, porque como no la quiero oscurecer. Vale, podéis mojar también, es un poco como la charpal, lo único que al llevar cera no se os va a mezclar tanto. Luego ahí le daremos unas pocas sombras, pero con un color clarito, nada de aquí no quiero algo muy envejecido, ¿vale? Se va viendo así como unos rastrojillos, como algo que se ha desgastado con el tiempo, pero sin envejecerla. Las pátinas son muy importantes en este tipo de muebles. Las podéis poner más claras, blanca. Blanca también le quedaría muy bien. Una pátina blanca sería bonito. No apretéis, importante. No apretéis. Ir así, dejando algunos, como aquí, unas rayitas, para que se vea su pátina. Y aquí, así. Bueno, pues así la vamos a hacer toda. Y la verdad es que está quedando preciosa con esto. Donde veáis mucho, a lo mejor en vez de echarle agua, cogéis un poquito, ahí, mirad ahí, del trapo. Cuando los cortéis con las tijeras, aseguraros, que en este parece ser que no me he asegurado yo, que no deja hilitos. Ahora cuando se seca aún se notará menos, se notará muy sutil. ¿Veis? A mí me encanta, voy a ver si la podéis, pero ya os digo, os lo puedo acercar o cuando se seque os haré fotos, que lo veréis mejor. Pues nada, vamos a hacer así toda la mesita. Ah, mira, las patas. Voy a enseñaros un poco las patas. Las vamos a hacer. Las patitas. Las he pintado por dentro también, ¿vale? Las patas, ahora os voy a decir cómo las vamos a limpiar. ¿Vale? Voy a seguir dándole. Por aquí también, dentro la voy a dejar que se seque, porque así ya lleva cera y protege. Las patas las voy a hacer así. Para que quede más natural, porque esto al fin y al cabo va a estar en el suelo. Me cachis nada mal este trapito. Bueno, ahora limpiaré. Oye, es algodón, pero bueno. Vamos a hacer así. Vamos a echar un poquito de agua si queréis, ¿vale? Porque hacer esta forma es más difícil. Entonces ya le das un poco aquí su tono. Perdonad, es que ya que lo estoy haciendo por ahí. Apenas se ve. Apenas. Y esto cuando se seque ni lo vais a notar. Lo bueno es que aún podéis echarle más si queréis limpiar más. Pues se va a secar un poco. Lo bueno es que tenéis bastante tiempo. Vamos a seguir con el otro lado y cuando la veáis seca verás cómo os gusta. Ya se nos ha secado este marroncito y lo que le vamos a hacer es un pequeño guiño. ¿Vale? Un pequeño guiño. Como el estilo que nos ha quedado es un poco gustaviano, folk, muy en tendencia ahora. Gustaviano, diréis, ¿por qué hago mucho gustaviano? Por el tono empolvado, el color. Eso sería un estilo más líneas rectas, patas cabriolet. Todo eso es muy gustaviano. Y la moldura podríamos llamarla rococó, pero no es tan cargada y como la he unificado, pues sería un gustaviano artesanal muy mío. También con un toque folk, por lo que le hemos hecho dentro de los cajones. Ah, deciros, este tipo de mesitas normalmente en España muy vistas, normalmente tienen un estilo art deco muy tardío ya, ¿vale? Incluso una reinterpretación de Reina Ana, muy extendidas en España, ¿vale? Hechas con chapas y todo eso. Yo lo que he hecho es un estilo gustaviano un poco más romántico, más a lo que me gusta hacer a mí. Bueno, entonces vamos a pegar un pequeño guiño, porque como ya os dije, esta mesita es tan bonita que puede servir de auxiliar, no solo de mesita de noche. Entonces, para que no quede eso, pues vamos a ponerle unas esquinitas muy suaves. ¿Con qué color lo vamos a hacer? Con el color de fondo de la mesita. ¿Vale? Como ya lleva aquí este marroncito, que es como el de la pátina que hicimos, entonces lo vamos a hacer así. Ya sabéis, yo tengo mi cola. Aunque tendremos que darle la vuelta, haré primero este trozo, luego este y luego le daremos la vuelta. La vamos a encajar así. Es muy poquito lo que vamos a hacer. ¡Ey, que se me va! La mantengo un poquito.
y si no le pongo cinta, aunque poniéndola así, es como el color de fondo, pero este lleva un poco más de vainilla, ¿vale? Así. La levantamos, tampoco la he hecho muy perfecta. A ver, vamos a ver ahí. Vale. Bueno, vamos a levantarla. Jolín. ¿Veis? Algo así. Poquita cosa. ¿Vale? Ahora lo vamos a hacer en esta esquina. Nos pegamos bien a la esquina y así nos saldrá clavada. Y ya la tenemos. Ahora la voy a limpiar para darle la vuelta. Y ya queda un poco que ya no parece una trasera normal de mesita. ¿Vale? Pues vamos a esperar. Le voy a hacer estas dos cosas y ya nos vamos a ir a la moldura, que creo que la voy a acentuar un poco más. Ya os explicaré. Bueno, mirad, por cierto, a la moldura, como al echarle la pátina he visto que como que no destacaba, no sé, no destacaba mucho. Si destacaba, se quedaba como a medio camino. La puedes destacar o más oscura o más clara, pero se quedaba un poco como a medio camino. Entonces, como el aire que se le ha quedado al mueble es así un poco gustaviano romántico, mirad, voy a coger el Versalles de Anne Sloan, que es con el que hemos hecho la mezcla. Me veréis siempre en mis muebles que, salvo un cambio de color brusco, siempre voy con la misma gama, jugando con la misma gama. Aquí hemos utilizado el verde oliva de Anne Sloan, el Versalles y el chocolate, siempre vamos con la misma gama. Entonces lo que voy a hacer es darle un poquillo más a pincel seco en algunos bordes para, más que destacarla, empolvarla más, ¿sabes? Ahora le pondré también un poquito de oro como antes, porque ahora se lo estoy tapando. Empolvarla más, ya que me ha quedado un efecto así gustaviano, romántico, por dentro así con un toque folk escandinavo antiguo. También voy a ver aquí, en las esquinas, para que quede más integrado. No me gusta que se vean tan fuertes. Con el mismo pincel. Ahí. Bueno, pues ya está, ¿veis? Ya lo veo que, no sé, como que destaca. Lo podéis hacer también. Si queréis más oscuro, pues cogéis verde oliva y se destaca más oscuro, más oscuro. Yo el aire que le he dado, me gusta más bien así clarito, ¿eh? Que destaquen bien las molduras, porque digamos que cualquiera diría es una moldura barroca, no, las barrocas destacaban bastante más. Esta es más bien plana y la verdad es que ha quedado bastante bien integrada. Voy a poner el oro ahora. Nada, cuanto apenas, ya os lo he dicho, así un poco como si subiera, pues muy poquito. La verdad que los muebles con un aire gustaviano o estilos gustavianos, que sabéis que me encantan tanto, suelen llevar pues eso, muy poquito oro, remarcar un poquito y poco más, ¿vale? Porque no quiero tampoco se me vaya el efecto que le he hecho blanco. Si le he hecho mucho oro, bueno, pues ya le hemos remarcado más. Vamos a poner los pomos, os voy a decir qué pomos he puesto. Bueno, he puesto este pomo y he puesto el otro, pero el otro no lo enseño porque he tenido que tapar el agujero. Tengo algunos problemas en las muñecas y hay veces que cuando quiero ir recta en mis huesos pues va torcida. Entonces se me ha torcido y lo he tapado para volverlo a poner. Pero le he puesto estos pomos muy pequeñitos, pero que le van muy bien. Yo aconsejo, si le vais a poner moldura, a no poner pomos escandalosos para nada. Más bien discretitos, le he echado pátina verde y aún puede que los disimule más. ¿Vale? Y además son también muy del estilo así, que lo puedes poner en neoclásico, en gustaviano y así pequeñitos. Y arriba para mí es más cómodo para abrirlas. Los he patinado, mirad, los pomos originales, mirad, le he dado un poco más de patina, voy a limpiar. Antes de patinarlo os lo voy a enseñar, estos pomos, ¿veis? Quería que se integraran mucho. Como no, ya sabéis, mi toquecito, muy poquito, ¿vale? Porque esto ha quedado, como sabéis que me inclino siempre. Es una mesita con un toque gustaviano, ¿vale? Pero también lleva un guiño al folk escandinavo con esto, un guiño romántico con esta moldura, pero en general sí, lleva. Y ya sabéis. Bueno, el toquecito. Y ahora la cera. Estos cepillos los he comprado en el Temu. Llevo tiempo buscando, si me habéis visto en nuestros tutoriales, un
pincel para la cera. Esto me venían dos, me han costado baratísimos. Los que yo estaba mirando en Amazon y todo, de los 50 euros no me bajaban un buen pincel para la cera. Estoy encantadísima, esta es la primera vez que lo pruebo. Iba a cortarlo, pero digo, voy a ver. Me venían dos en el paquete, ¿vale? Esta es una cera cremosa que he hecho con la emulsión, que ya os digo que tengo pendiente ese tutorial. Os va a encantar haceros un bote grande de emulsión. Os va a encantar, porque os podéis hacer de todo. Pátinas, chalpain con cera incorporada. Bueno, es una maravilla, ya la habéis visto aquí. Entonces, bueno, pues vamos a darle su capa de cera, esperaremos que se seque. ¿Veis? El cajón, a esto lo voy a dejar en madera. Me falta el tope del imán, que ya lo puse antes. El cajón así, ponerle un poco de cera para que el cajón salga con más este toque rosa y me encanta. Puliré un poco más los bordes para que esté mejor. Y me falta el imán ahí, la cera y ya está. Así que ya sabéis, chicos. Otra cosa quería deciros antes de que os vayáis. Aquí hay que quedarse todo el mundo. Me gusta explicar y lo hago en cada tutorial y lo seguiré haciendo. Yo no os lo recomendaría saltaros. Siempre os explico de dónde viene el mueble, qué líneas tiene, porque sepáis qué tipo de mueble tenéis, porque seguramente tenéis una joya en casa y no lo sabéis. Ya os contaré historias muy curiosas de comprar cosas en Wallapop, de decir yo juraría que esto... Eso sí, aquí la voy limpiando enseguida, ¿vale? Limpiarlo aquí enseguida y luego ya si le queréis dar un poco de oro, porque la cera, aunque luego cuando lo pulamos va a salir, lo limpiamos. Lo que os decía, es muy importante saber un poco el estilo del mueble y entonces en cada tutorial yo os lo recomiendo, lo haré al principio, que no os lo saltéis. Porque lo que os decía, yo he comprado cosas en Wallapop, mira, compré una cosa por 40 euros que yo decía, no puede ser, será una imitación. Cuando vine a casa la examiné, llevaba hasta la etiqueta. Es una mesa Napoleón III del siglo XVIII con sus sillas. Ya sin restaurar, solo la mesa vale 3.000 y pico euros. Por eso que mucha gente no sabe lo que está vendiendo. Entonces seguramente tenéis, sobre todo en España, y bueno, en Europa tenemos una historia del mueble, pero España ha tenido muchísimas influencias. Muchas. Y seguramente tenéis joyas en casa que ni lo sabéis, os lo digo. Entonces, siempre me gusta explicaros un poco, tanto al final como al principio. A ver, porque se le ha ido un poco ahora con la cera, aunque ahora creo que saldrá. Sí, también le voy a poner un poquito de oro en las esquinitas, pero aquí muy poco. Ya sabéis que el gustaviano es muy poquito, ¿vale? No es que sea un gustaviano, pero sí que los colores, la pátina, todo eso. Bueno, pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Os leo en comentarios. Si queréis preguntar sobre la emulsión, sí que tengo pendiente de hacer un tutorial. Os puedo dejar la receta, pero es mejor que veáis cómo se hace, porque se os puede cortar. Si sois buenos atando la mayonesa con la batidora, esto os sale. Y os hacéis un bote grande y veréis qué maravilla. Pues nada, os leo en comentarios. Me gustaría muchísimo, por favor, en este tutorial, que me dijerais, pues yo la hubiera dejado más clásica como estaba. Pero es que hay tantas en España, si fuera algo único... Siempre procuro conservar su esencia, pero yo creo que he conservado también un poco su esencia antigua. Bueno, chicos, ese me gusta, compartirlo, me hacéis un favor y muchísimas gracias. Hola. Muchísimas gracias por seguir ahí. ¡Mua!